Desde Freud, las terapias buscan hacer consciente lo inadvertido, lo inconsciente. El sentido, el mensaje del cáncer busca ser comprendido a través de un método recreado por Anne, un sondeo biográfico llamado genosociograma, donde se buscan y destacan los acontecimientos graves de la historia familiar e individual cuya dinámica afecta de manera fatal al enfermo. Este instrumento, sumamente práctico y eficaz, permite abrir el campo de la conciencia familiar para rápidamente lograr comprensión de las diferentes dinámicas psíquicas, posibilitando sus soluciones. Un indicador crucial en este enfoque lo constituyen los duelos congelados, después de traumas insoportables. Estas muertes causan depresión profunda y una disminución en el sistema inmunológico que pueden desembocar en un cáncer. La relación próxima entre depresión y cáncer es un clásico de la literatura analítica. Algunos la llaman la enfermedad de la omnipotencia. Para ganarle al cáncer es necesario tener conciencia de su significado. El mero hecho de visualizar la historia familiar de golpe, varias de sus generaciones, y repentinamente percatarse de las repeticiones, puede bastar para liberar al enfermo del peso de las lealtades familiares inconscientes. En el genosociograma, la realidad de los hechos y las repeticiones son como fogonazos para la conciencia. Este mapeo genealógico le habla tanto al consultante como al terapeuta. Es algo vivo, verídicamente personal, que inquieta, hace figura lo principal y llama a concluir lo inconcluso. Si se le devolviera la palabra al enfermo, a su vida, a sus sentimientos, a su persona, y si se le permitiese retomar las riendas de su vida y de ver las razones que lo pueden haber llevado a ver sus ganas de vivir disminuidas, su dinamismo aminorado, y de haber permitido entonces que unos microbios, un virus, que unas pequeñas células malignas que andan rondando se instalen en su organismo, en vez de deshacerse de ellos poco a poco, comprendiendo cómo las fuerzas psíquicas pueden permitir anular muchas veces esas células malignas, poniendo el acento en mejorar a la persona y no solo a la enfermedad. Porque no hay razón para que no repitamos aquí sanar a pesar de todo. Muchos se preguntan, ¿por qué llega el cáncer? ¿Cómo podemos deshacernos de él cuando movilizamos para ese objetivo todas las fuerzas médicas y también psíquicas y mentales? ¿Por qué algunos mueren y otros sobreviven, con el mismo diagnóstico y el mismo pronóstico? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es importante ser feliz y tener razones para vivir y esperanza. Recordemos ya que en el tiempo de los griegos, Galien decía, las mujeres alegres no tienen cáncer y una mujer alegre se cura mucho más que una mujer triste. Recientes investigaciones descubrieron que las viudas padecen de cáncer más frecuentemente y mueren más que las mujeres casadas. El psicólogo Lawrence Lichand entrevistó 500 personas enfermas de cáncer y en la mayoría de los casos descubrió una pérdida del objeto de amor entre 6 meses y 3 años antes de la aparición del cáncer. Esta pérdida del objeto de amor puede ser la muerte de un cónyuge o de un pariente, sobre todo si no hubo despedida, la muerte de un hijo, una no promoción, un hijo que se droga, una casa que se pierde, una jubilación prematura, o alguien que le roba una idea, se la apropia y la patenta. Esta pérdida del objeto de amor reactiva muchas veces una separación o una pérdida importante vivida en la infancia. Padre o abuelo perdido por muerte, divorcio o mudanza. Un duelo no hecho, no metabolizado, una pérdida sin derecho de ser hablada, sin la posibilidad de decir adiós.
Esta pérdida en la edad adulta reactiva una pérdida muy antigua y hace que la vida pierda todo sentido para ahora y para el futuro. Ya no hay más esperanza. Es dramático estar acorralado, sin esperanza de recomponerse, sin razones para vivir y sentirse impotente en la situación. Es tan difícil, tan estresante, que provoca frecuentemente afecciones físicas con un desplome de las defensas inmunitarias de las personas. Esto fue puesto en evidencia por Hans Selye y luego estudiado por Henry Laborit. Se empieza por buscar si el enfermo ha padecido una agresión, si tuvo un accidente, un cambio de vida, un estrés, una falta, un duelo, una pérdida del objeto de amor, entre 2 meses y 2 años antes de que se le descubra su cáncer. La experiencia de los Simonton afirma la mía, pues los Simonton vieron miles de enfermos, yo vi solo unos cientos, pero en Francia y un poco en Europa y en América. Me permitieron constatar que los enfermos hablan muy rápido de sus duelos y de la pérdida del objeto de amor que han sufrido. Mi experiencia como psicoanalista, psicodramatista, grupo analista, me permitieron saber que en el transcurso de un psicoanálisis las personas no comprenden el hilo director de sus vidas sino después de bastante tiempo. Sin embargo, durante las entrevistas con enfermos cancerosos, en 1 hora o 2 en general ya hablan de estrés, de duelo, de resentimiento. Uno ve la pérdida del objeto de amor y los escucha exclamar: es lo que me pasó, es por eso que me enfermé. Uno les puede decir entonces, ya que usted piensa que es a causa de eso que usted se enfermó, ¿usted quiere morir por eso? Algunas veces responden sí, algunas veces no sé, y algunas veces no, al final no quiero morir por eso. Confrontados a la muerte tuvieron una reacción de vida, un sobresalto del deseo de vivir. Una voluntad de vivir y de sobrevivir aparece. Se les explica que si eso pudo permitir al cáncer instalarse en su cuerpo, el cambio de esto, de esa causa o de su manera de reaccionar ante eso, puede permitirles también quitárselo. El aspecto psicosomático y somatopsíquico se vuelve comprensible y eventualmente reversible. Se busca con estos enfermos percibir cómo funcionan, en qué contexto y cómo viven sus proyectos, sus esperanzas, sus objetivos, eso a lo cual se enfrentan, sus angustias. Se les ayuda a ver su escenario de vida, su guión de vida, a encuadrarse, a reprogramarse, a cambiar. Están a menudo mejor después de esta primera entrevista, que la llamamos la entrevista de desbrozo. Entonces, cuando las personas mejoran o van bien, resulta muy alentador. Ahora bien, ¿quién puede para más, puede para menos? También se puede curar un cáncer que no es terminal, y funciona. Cuando se tienen varias flechas para el arco, hay más chances de darle al blanco de la cura. En primer lugar hay que ver el aspecto psicológico de las cosas. Duelo, estrés, desaliento, pérdida de las ganas de vivir y de luchar. Y cambiar este aspecto psicológico. Ocuparse de lo que piensa y siente el enfermo permite también responder a otra pregunta que toda persona se hace cuando tiene un cáncer. ¿Por qué el cáncer y por qué a mí? ¿Por qué ahora? Es una pregunta angustiante, para la cual no hay respuesta. Sin embargo, el enfoque psicosomático y psicológico del cáncer, que toma en cuenta a la persona total, permite responder a estas preguntas. ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué disminuyó mis resistencias? Y responder al por qué ya es comenzar a respirar, a salir del impasse, a ver una puerta que se abre. Los enfermos de cáncer tienen a menudo una angustia de muerte paralizante, horrorosa, apabullante, y esta angustia mata más que el cáncer en sí mismo. Tuve la oportunidad de hablar ante grupos de médicos clásicos y escépticos en un hospital clásico que me decían: no se puede afirmar que se puede encontrar la causa del cáncer en los 2 años anteriores a la declaración de la enfermedad,
porque el cáncer comenzó bastante tiempo antes. No respondí nada a esto, salvo que puede haber una pequeña crisis a los 6 meses o 2 años antes de la aparición o del surgimiento del cáncer y que activa o reactiva otra cosa, lo que es una sobredeterminación. Poco importa si la causa encontrada por el cliente es verdadera o no. Lo importante es encontrar una razón y una explicación. Los seres humanos están indefensos ante los golpes del destino inesperados e inexplicables. Están muy angustiados, encerrados en el castillo de Kafka, en donde todo es incomprensible y hasta las cosas más locas pueden suceder. En cambio, cuando se encuentra un hilo conductor, con razón o sin ella, una explicación, un sentido a lo que ocurre, una tabla de análisis, entonces esto permite recuperar las riendas y se sale del caos. Las cosas toman sentido. No discutiré entonces con los médicos clásicos si sí o no, siempre, un cáncer tiene origen 10 años antes que aparezca. Creo que los cancerólogos pertenecientes a escuelas de medicina suaves o de medicina holística encuentran causas, los psicólogos y psicoanalistas también. Hay cánceres lentos que se desarrollan silenciosamente y parece haber cánceres que se desencadenan en 6 meses o 2 años, que flamean y que matan rápido. No es excepcional. Lo que resulta importante es encontrar una causa. Con ella se le permite al enfermo reponerse, retomar las riendas, salir de la angustia, de lo incomprensible, del caos. La enfermedad cobra sentido. Ahora bien, sabemos que se pueden retomar las riendas, reconvertir una enfermedad psicosomática, aún con síntomas graves. En todos los casos, hipótesis o realidad, eso funciona. No hay que pensar que es fácil curar y que cuando las personas han comprendido por qué, por quién se han enfermado gravemente, todo se va a mejorar por sí. Me habían educado a la muerte, me moría, decía Fritz Sohn. Ese enfermo, muy consciente del vacío que había sido su vida entera, murió antes de la publicación de este libro. No se trata de decir pequeñas metástasis, podrían irse, y enseguida ponerse a observar cómo se van. Pero les puedo asegurar que muchos practicantes lo vieron, y yo también. Yo vi desaparecer metástasis. Vi llegar enfermos que habían sido abiertos en la mesa de operaciones a los que habían encontrado metástasis por todas partes, que lo habían cosido sin operar y enviados a sus casas a morir y se recuperaban. Pienso en una mujer que tenía metástasis en el intestino, el estómago, el colon, el útero, la vagina. La abrieron, la cosieron rápidamente y la llevaron a su casa para morir. Ella buscó desesperadamente una salida y ayuda. Un enfermo le habló de mí. Casi forzó mi puerta en una ciudad en el extranjero. Trabajamos. Encontró las causas que le parecían plausibles o probables de su cáncer. Esta joven mujer de 35 años estaba casada, madre de 2 niños, era docente. A cada comienzo del año escolar se enfermaba y lo atribuía a conflictos con sus colegas y su director de la escuela. Ese año había tenido conflictos agudos, luego el cáncer. Para ella esa era la explicación. La recibí 3 veces. Trabajamos sobre sus problemas, hicimos relajación y visualización. Ella quería ir de vacaciones con su hija a la montaña el invierno siguiente, vivir hasta ahí. Programamos que lo haría. 2 meses después no tenía más metástasis. Ni una sola. Su médico estaba sorprendido, estupefacto y yo también. Se fue a esquiar con su hija como quería. No crean que solo voy a contarles historias alegres, voy a contarles historias tristes también. Era una de mis primeras enfermas y cometí ahí uno de mis primeros errores. Se trataba del poder médico, del poder de las estadísticas y del poder de las palabras. Cuando volví a ver a esta mujer que tenía un cáncer terminal, 3 meses después estaba bien y le dije, es extraordinario, espero que usted esté contenta. Ella respondió, estoy muy contenta. Le pregunté, ¿le contó a su médico que trabajamos juntas? Y ella respondió, no me atreví. Esto ocurría en el extranjero.
Pensé erróneamente que su médico debía estar al tanto, no solo para que siguiera ocupándose de ella. Se debe ser siempre vigilante con el cáncer, aun si el cáncer se estabilizó, o supuestamente se curó, o aparentemente se curó, sino también para que pueda darle esa misma oportunidad a otros enfermos, utilizando una serie de tratamientos complementarios, entre ellos este enfoque. Ella me llevó al centro anticancerígeno de la ciudad en la que vivía. Pregunté en su presencia a su médico: «Señor, la señora T dice que sus metástasis han desaparecido. ¿Es esto cierto?». Él me respondió: «Sí, le muestro la historia clínica». Le propuse: «¿No quiere usted, señor, que hagamos un artículo en común para publicar esto?». Y él me respondió: «Señora, lo que puedo decir es que es un milagro incomprensible de la medicina. Casos como este nunca he visto que hayan sido curados, con los cuales creo que ella va a recaer». Ella estaba ahí, escuchó, recayó 8 días después y ahora está muerta. No quiero decir que todos los médicos son así. Numerosos médicos son admirables en capacidad y devoción, de buen corazón y buen sentido, y son también humanos amplios de mira, dispuestos a terapias complementarias. Ellos pelean en todos los frentes, sin excluir ninguno, y siempre alientan a la esperanza. Pero también hay otros que luchan todos los días contra el cáncer y ven morir a enfermos, y desgraciadamente quizás tienen una enorme fe en las estadísticas. Dan más razón a las estadísticas que a los casos que tienen enfrente de ellos. Entonces piensan: milagro incomprensible de la medicina. Las estadísticas decían que esta mujer debía morir, entonces va a morir. Profecía autocumplida, lo predijo. Él estaba seguro de su muerte aunque ella no tuviera más nada, y ella murió. Es lo que llamamos la realización automática de las predicciones. Si él no le hubiese predicho la muerte, quizás su alivio hubiese durado. Los trabajos del sociólogo Robert Merton sobre la predicción destructora, que retoma los del siglo XIX de John Venn sobre la profecía suicida, son poco o nada conocidos por los médicos, que ignoran a menudo el efecto de lo que piensan o dejan adivinar sobre la evolución de sus enfermos. Con respecto a las estadísticas, los Simonton, al igual que yo, tenemos otra actitud. Recuerdo que yo solo veía como ellos cánceres terminales. Hablo en pasado porque desde hace poco acepté ver también cánceres no terminales. Yo le digo a la persona que me viene a ver: «Usted sabe que tiene un cáncer malo». Quizás le hayan dicho que no le queda mucho tiempo, pero yo no siempre creo en las estadísticas. Uno puede curarse de un cáncer malo. Si decimos que es un cáncer en el cual hay un 50% de probabilidades de curar, es un cáncer bueno. Nunca se sabe si el cliente que tenemos delante está entre el 50% de los que van a sanar o en el 50% de los que no van a sanar, y digo también, para un cáncer en el cual usted tiene una posibilidad sobre 100 de recuperarse, vamos a jugar esta oportunidad. Vamos a pelearnos por esa oportunidad. Conocí gente que estaba como usted y quizás peor, y que ahora están bien. Vamos y vamos. Y a menudo se gana. Pero lo que digo lo pienso en serio, siempre. En verdad he visto cánceres terminales retroceder y aún desaparecer, y los enfermos estar bien de nuevo. Si uno se cura a menudo, contra viento y marea, cuando se quiere realmente curar, si la cura está en uno mismo, la cura está también en la mirada del otro sobre uno. Un cáncer bueno o malo, buenas o malas estadísticas, esto me da lo mismo. Lo importante es el deseo de pelear. Es la persona que le habla, cómo reacciona. Y cuando uno lucha, uno ve los milagros, se ven metástasis retroceder y desaparecer. Esto no quiere decir que no puedan volver muchas veces. Si hay una recaída y la metástasis vuelven, hay que volver a luchar y vuelven a desaparecer. No quiero decir que todos los enfermos cancerosos se curan al 100%, pero se puede pelear y ganar a la enfermedad. Desde hace 10 años noté en un gran número de enfermos que la enfermedad, el cáncer, aparece a la misma edad que la contrajo un padre, una madre, una hermana, una madrina, como por una fidelidad inconsciente.
una lealtad invisible que solo puede ser desligada después de darse cuenta por un trabajo terapéutico. Puntos claves de este enfoque. Cuidarse bien. Proponerle al enfermo lo mejor de lo que la medicina puede ofrecerle y la mejor ayuda psicológica que se puede encontrar. Encontrar un buen médico, estar asistido por un equipo terapéutico, hacer una psicoterapia o tener un apoyo terapéutico. Encontrar las causas exteriores de la disminución de las fuerzas de la resistencia a la enfermedad. El primer punto de este enfoque es entonces el de encontrar la causa psicológica de la disminución de la resistencia a la enfermedad y del cáncer, y ver en una terapia breve si no se pueden invertir las relaciones de la persona a su objeto de amor perdido. Hacer renacer las ganas de vivir. Ayudar al enfermo a luchar contra la angustia y a relajarse. El segundo punto es el de permitirle al enfermo luchar contra la angustia, encontrar una razón plausible a su enfermedad y permitirle relajarse. Se hacen ejercicios de relajación simples, a menudo extraídos del método Jacobson. Todos los métodos son buenos. Es mejor, obviamente, aprender la relajación con la ayuda de un especialista, pero también se puede aprender de un libro especializado o del capítulo técnico de los libros sobre la ayuda al enfermo de cáncer. Hacemos relajación durante 7 a 10 minutos, 3 a 5 veces por día, lo que yo llamo el ritmo de las mamadas de los bebés, que es al mismo tiempo el ritmo de los rezos en los conventos, y también el ritmo o el almuédano que llama a los musulmanes al rezo. La sabiduría secular nos ha mostrado que había que detener cada tanto lo que hacemos para recobrar el aliento. Se les enseña entonces a las personas a luchar contra la angustia, mientras ellos mismos hacen la relajación, a través de la enseñanza de los métodos simples de relajación, de descanso y de visualización de cosas positivas. Tocamos aquí 4 puntos importantes: estar asistidos por un buen equipo médico, reencontrar coraje y paz interior a través de alguien que piensa y expresa que las cosas tienen un sentido y que se puede recuperar si se toman con calma y método, aun cuando sean difíciles e inciertas. Retomar las riendas de su destino, su vida, su cura, después de haber recobrado el aliento. Visualización dirigida, activa y positiva. El cuarto punto de este enfoque es la visualización positiva. Para esto se utilizan 2 medios diferentes y complementarios. Por una parte, el enfermo seguirá el tratamiento de su médico y tendrá cuidado de recurrir también a todos los medios médicos posibles para reforzar la inmunología natural del cuerpo. Por otra, el enfermo va a ayudarse visualizando la lucha de sus sistemas inmunitarios contra la enfermedad. Va a visualizar los glóbulos blancos, luchando contra las células cancerosas y destruyéndolas, como escribe Ronald Glaser a propósito de los glóbulos blancos. Es una simbolización parlante, gráfica y a menudo útil, aunque simplista desde el punto de vista médico. Los anticuerpos, el complemento, la properdina, los granulocitos, los macrófagos, nos protegen de las bacterias y de los hongos, pero nuestros otros enemigos, los virus y los parásitos, deben ser tratados distintos. Los linfocitos mensajeros, reaccionando a estas infecciones, van a la zona de las células T del ganglio y tocándola se transforma en un linfocito asesino, que abandona el ganglio, se tira en la corriente sanguínea y parte a atacar la célula en cuestión. Se puede precisar un poco más todavía. Las células asesinas intervienen en el ataque de varios virus, en el control de células vueltas anormales por el cáncer, de parásitos intracelulares y en el rechazo de trasplantes. Un sueco, Lennart Nilsson, logró recientemente fotografiar esta lucha victoriosa de las células linfocitos asesinas
que se entremezclarían entre las células cancerosas para atacarlas por todas partes, perforar su membrana y destruirlas, dejando una cáscara vacía e inofensiva. Se trata entonces más bien de linfocitos, tipos de agentes de seguridad del sistema inmunológico y de células macrófagas que actúan de vigilancia de limpieza, como unas supermujeres de limpieza y unos super basureros. Ayudar al cuerpo en su lucha visualizándola. Quisiera hacer mía la frase de Johannes Berg en Cambiar la muerte, donde dice que todos agarramos células malignas todos los días y todos las tenemos. Y todos los días nos deshacemos de ellas, salvo en algunos casos. Si tenemos una sobredosis de estrés, de cansancio, de decepciones, de agresividad sufrida. Si hay demasiadas agresiones contra las cuales ya no podemos luchar, entonces tenemos dificultades para deshacernos de ellas naturalmente. Es necesario entonces ayudar al cuerpo en su lucha. El cáncer no se declara cada vez que hay células malignas. El hombre con buena salud se deshace de ellas cada día. Hay regresiones espontáneas del cáncer y cuasi milagros. Aun cuando hay células malignas, aun cuando el cáncer comienza a aparecer. Hasta se han encontrado en yogis muertos hace siglos cánceres enquistados y por lo tanto personas que vivieron con cáncer. Linus Pauling indica que se encuentran 30 a 40 veces más cánceres de páncreas y de tiroides en las autopsias, de muerte natural o por causas distintas al cáncer, que entre los enfermos cancerosos. Esto demuestra entonces que existen cánceres larvados con los cuales algunos viven muy bien y mucho tiempo. Podemos entonces imaginar los glóbulos blancos que limpian el cuerpo de todo, que hacen una vigilancia general. Esto puede ser imaginado de dos maneras, simbólicamente, pero también de forma realista y médicamente precisa. Se le pide a sí mismo al enfermo que se imagine cualquier cosa, como si fuera un niño para deshacerse de su cáncer. Las personas tienen las imágenes más divertidas, más vívidas y más extrañas. Algunas las imaginan, por ejemplo, armadas de caballeros de la Edad Media que se van, con una lanza y un escudo al ataque contra las células cancerosas. Una enferma imaginaba a su marido entrando al interior de su cuerpo con una gran esponja, con la que atacaba a las células cancerosas y luego vaciaba la esponja en el exterior. Otra enferma imaginaba tortugas entrando por todas partes, chupando, mordiendo y sacando las células cancerosas, luego deshaciéndose de ellas tirándolas en el exterior. Otra las barría hacia afuera y luego pasaba una aspiradora gigante. En la lucha contra la enfermedad nos servimos de todo y de lo que viene a la mente, visualizando. Se toman imágenes realistas y también imágenes totalmente imaginarias, como un niño o un poeta podría tener como lo que viene espontáneamente a la mente del enfermo, por simple asociación de pensamiento. Se le propone entonces al enfermo que se afloje bien y empiece haciendo un poco de relajación, y en estado de relajación visualice los glóbulos blancos en lucha contra el cáncer y destruyendo las células malignas. Es una muy buena imagen para el gran público. La de los glóbulos blancos, cada uno sabe que los glóbulos rojos alimentan el cuerpo y que los blancos lo limpian y luchan contra los microbios. Pero es quizás una imagen un poco simple para los médicos, las enfermeras, los kinesioterapeutas. Ellos la pueden reemplazar por imágenes más realistas y más médicas del conjunto de las defensas inmunitarias, la médula ósea del esternón y de las crestas ilíacas, los ganglios linfáticos. Se le pide también al enfermo que imagine el funcionamiento inmunológico de su cuerpo, imaginándoselo funcionando mejor y más rápido, que vea, imagine, visualice la lucha eficaz y victoriosa contra el cáncer, y se vea curado y en estado muy bueno de salud. El enfermo puede utilizar placas anatómicas para imaginarse mejor ciertos órganos y verlos sanos.
Después se le propone al paciente que hable sobre lo que él o ella ha visto y luego de dibujarlo comentándolo, es importante que sea analizado de vez en cuando. La imagen mental positiva, la esperanza, imaginarse curado o pudiendo ser curado, verse curado y en estado de salud bueno, la fuerza de la imagen mental positiva, la fuerza y la energía de la esperanza. Se le pide también al enfermo imaginarse curado, estando totalmente bien y llevando una vida agradable. Entramos aquí en la realización automática de las predicciones, o en lo que se llama el efecto Pigmalión. El doctor Emily Coué ya decía, o más bien hacía repetir a sus enfermos, todos los días y bajo todos los puntos de vista estoy cada vez mejor. Y un gran número de sus enfermos iban efectivamente cada vez mejor, aun cuando estaban enfermos desde hacía mucho tiempo, y a menudo gravemente. Coué aconsejaba repetir esta frase unas 20 veces, 3 veces por día repetirla en un tono monocorde de letanías. El tiempo suficiente para escucharla y para que el inconsciente tenga bastante tiempo para grabarla y reaccionar. Se necesita que la cosa sea posible eventualmente. La metástasis puede desaparecer, un hígado puede rehacerse, un brazo no puede volver a crecer. Que se la desee de verdad profundamente y no solo que se crea que la deseamos y que le digamos a los otros o a uno mismo que lo queremos. Muchos dicen querer curarse, pero de hecho no quieren de todo corazón tener buena salud. Y eso el análisis de los dibujos permite verlo. Que se la vea realizada en el futuro y en la mente. Visualizar el resultado ya obtenido. Es quizás una manera un poco simplista de expresarse, el método Coué, pero es muy útil en visualización. El enfoque positivo visual gráfico gracias al buen resultado obtenido del método Coué es todavía usado en la actualidad, directa o indirectamente. Las obras completas de Coué hasta acaban de ser reeditadas. Este enfoque fue retomado y luego reutilizado por Simonton y también por Joseph Murphy. Desde luego se trata quizás de una forma de autosugestión o de autohipnosis positiva, hecha por el enfermo sobre él mismo, pero yo prefiero hablar de predicción positiva y de realización automática de las predicciones. Se dice que una predicción actúa, decir, decirse, predecir que vamos a estar bien, verse cada vez mejor, curar, verse curado, puede estar cerca de una acción autohipnótica. Es lo que Moreno llama en psicodrama una proyección en el futuro. Ver positivamente, corregir, transformar su lenguaje, transforma ya la interacción, el pensamiento, la actitud ante la vida y la enfermedad. Se le pide además al enfermo que se vea curado y sanado totalmente, de una manera global y simbólica, y también curado de manera realista, es decir, que vea su cáncer localizado, que vea sus pulmones, pecho, huesos, hígado sanos. Se le pide mirar unas placas anatómicas con un órgano completamente sano, de manera que tenerlo bien claro en la cabeza, imaginárselo bien y visualizarlo bien. Había una joven mujer que tuvo un cáncer en el hueso del brazo, tratado en Villejuif con rayos. El cáncer fue irradiado el hueso quedó muerto. Querían amputar el brazo derecho, como siempre se hace con un sarcoma de brazo. Mientras tanto le pusieron a esta joven mujer una placa provisoria que se rompió 2 años más tarde y que también despedazó la cabeza del húmero.
Ella no quería morir, quería vivir normalmente, conservar su brazo y volver a trabajar. Tratamos de revitalizar el hueso. Para sorpresa de todo el mundo y del cuerpo médico clásico, el hueso revivió. Recién se hizo un injerto sobre ese hueso. Las mejoras son espectaculares. El cirujano confirmó entonces que el hueso había revivido. El injerto prendió. Se le pidió entonces a la enferma operada que vea el injerto prenderse bien y que le pida a la médula ósea que funcione bien, del centro hacia el exterior, y eso funciona. En fin, digamos que funcionó, y que todo ocurre como si se tratara de una curación de un cáncer gravísimo. El ejercicio físico. Primero buenos cuidados médicos, luego el aspecto psicológico, las causas del cáncer y el deseo de no morir de eso y sobre todo la voluntad de vivir. Luego la relajación y en ese estado la visualización del cuerpo que funcione bien. Curado la persona en estado totalmente bueno y con una vida agradable. Varios investigadores han observado también las personas que realizan ejercicio físico mejoran más que las otras y en consecuencia se pide a los enfermos que realicen ejercicio físico 3 veces por semana. Hay personas que pueden hacer ejercicio físico y otras que se hacen rogar y encuentran excusas. Si un enfermo está acostado en la cama, con tubos por todas partes, entonces uno se pregunta qué puede hacer. Ahora bien, siempre puede mover un dedo índice y si decide hacer ejercicio, lunes, martes y viernes de 16 a 17, detiene todo de 16 a 17 y mueve un índice, luego una mano, luego los músculos de un brazo. La mayoría de los enfermos son capaces de levantarse para ir al baño. En vez de ir una vez, se les pide ir y venir varias veces entre su cama y el baño, hasta que hagan ejercicio físico y de programar para cuando estén mejor dar la vuelta del edificio y luego caminar, o de hacer lo que tienen ganas de hacer, ya sea un paseo, golf, tenis, natación. Los que ejercitan su cuerpo físicamente o que trabajan con yoga o el método Feldenkrais o en cualquier otro método de ese estilo van mejor y mucho más rápido. En el yoga y en el Feldenkrais se trabaja el cuerpo físicamente y mentalmente. Uno se imagina haciendo ejercicios. Los músculos entonces trabajan y el ánimo mejora y el cuerpo está mejor. El ser es uno, el espíritu actúa sobre el cuerpo actúa sobre el espíritu. Lo psíquico, lo mental y lo físico están imbricados y ligados. El cuerpo, el espíritu, el corazón conforman un conjunto. ¿Qué más se hace en este enfoque? Darse el gusto. Las felicidades, las pequeñas alegrías de la vida son parte de la existencia y de la curación y de las ganas de vivir. Mozart escribió Las pequeñas nadas. Hay una canción famosa, Las pequeñas felicidades, cantada de nuevo por Moducci. Félix Leclerc canta: es una pequeña felicidad que recogí. Por más que suplique me queda la vida. Armamos una lista de cosas agradables para hacer y financieramente poco caras. De esta lista haremos al menos 4 cosas por día. Esta lista la escribimos, la colgamos, decidimos hacer esas cosas, creamos un espacio para hacerlo, nos programamos, lo hacemos realmente. Esta lista es una prescripción médica. Les voy a citar en desorden una lista de cosas agradables que muchos enfermos imaginan poder hacer fácilmente y que hacen realmente y que llevan a su vida cotidiana momentos de calma y de alegría. Sabemos cuando nos despertamos que el día ofrecerá cosas agradables: una flor, un pájaro, una canción. Mirar el cielo, el sol, las nubes. Ver la lluvia caer sobre un árbol. Escuchar el canto de los pájaros. Observar las palomas sobre la ventana, leer una novela, respirar y distenderse,
escuchar música, hablar por teléfono, ir al parque, recibir visitas, reírse con los compañeros, ir a ver una exposición floral, ir a la ciudad, ir al cine, al teatro, ir a la pileta, jugar al tenis o al golf, ir a pasear por el jardín, un desayuno en la terraza de un café, caminar en el bosque, perfumarse, despertarse al sol, comer mariscos, comer una fruta exótica, divertirse, ver el amanecer, soñar, que me hagan masajes, que me friccionen con una buena eau de cologne, tomar una buena ducha, hacer una buena comida, ir un fin de semana con la pareja o un amigo, preparar un viajecito, admirar una flor, respirar una flor, plantar una flor, empezar a pintar, bordar, coser, recitar, acariciar un gato, un perro, abrazar a alguien que quiero mucho, tomarse una hora de descanso, dormir cuanto quiera, hacer fiaca a la mañana, el desayuno en la cama, amacarse suavemente en una mecedora al sol. La receta prescribe entonces 4 cosas agradables a realizar todos los días. Se puede hablar también del deseo sagrado del egoísmo. Es importante reírse, tomarle gusto a la vida, relajarse, darse el gusto. Es importante saber que vamos a tener buenos momentos, de programarse las alegrías. Para la gente seria que somos, hacer todo el tiempo lo que tenemos ganas de hacer es muy difícil. Hasta es horriblemente difícil. Se le prescribe entonces al enfermo grave que solo haga lo que tiene ganas de hacer el 100%, y el 100% del tiempo y solo ver lo que desea ver. Por supuesto que muchos cánceres están relacionados con el ambiente. Hay productos que es peligroso manipular, atmósferas cancerígenas. Pero si, además, miramos el aspecto psicosomático del cáncer, encontramos 2 tipos, los cánceres del estrés y los cánceres de dedicación. Hablamos siempre del estrés y nos olvidamos de la dedicación. Hay personas que están a tal punto atareadas que se olvidan de ellos mismos. Religiosas, enfermeras, médicos, profesores muy buenos, madres de familia que se desviven por su marido y sus hijos. En muchas profesiones las personas piensan demasiado en los otros y se olvidan de ellos mismos. Aunque también es cierto que a menudo el narcisismo y la centración en uno mismo de algunos dejan como consecuencia mucho trabajo a los otros. Estar mejor para la evolución de la enfermedad, sanar, es también parar el tiempo que corre y vivir diferente. Se podría decir que no es posible, que esto parece difícil de curar, si no nos tomamos un poquito de tiempo para nosotros mismos, si no nos autorizamos a vivir.